Con esta clase pasamos al cálculo de volúmenes. Proponernos hacer ese cálculo con figuras sueltas, primitivos, básicos, pero creo que no es muy conveniente. Les quiero recordar que los ejemplos que hago tienen que irse adaptando no solo a otro tipo de volúmenes, figuras, sino además a composiciones que impliquen hacer un razonamiento complementario y más adelante inclusive algunos cálculos complementarios para poder deducir los datos, la información que se requiere para generar las fórmulas. En este caso toda la información está a nuestra disposición, solo que el ejemplo que les he traído contiene tres volúmenes soldados, unidos, y esos volúmenes además componen, o sea, a lo que voy es la composición que hemos logrado ya no sería un volumen simple, sino un volumen compuesto. Bien, a partir entonces de este reto, lo que nos planteamos es el cálculo del volumen total, teniendo en cuenta esta composición. Entonces empezamos. Si hacen una descomposición imaginaria de este volumen compuesto, fácilmente por la constitución de estas masas podemos decir que son tres volúmenes que se han integrado: un cilindro, un paralelepípedo y un prisma de base triangular. Es el primer detalle que tenemos que tener presente. Segundo, damos por sobreentendido que al yuxtaponerse espacialmente el paralelepípedo con el cilindro, vamos a tener que descontar, si es que calculamos el volumen completo del cilindro, una cuarta parte de su volumen. O en su caso tenemos que calcular solamente 3/4 partes de este cilindro. Entonces hay que tener presente aquello. Un método entonces en ese sentido más llevadero sería proponernos el cálculo independiente de cada una de estas figuras. Vamos a empezar con el cilindro. Y dependiendo de la hermenéutica que ustedes tomen, podrían hacer una composición de estos datos, ya sea directamente haciendo la sustracción de esa cuarta parte o dejando esto para el final. Ustedes, depende de la estrategia que asuman. En el caso del cilindro necesitamos solamente el radio y la altura. Como verán, esos dos datos ya están. Entonces colocamos radio por aquí, altura por aquí. Con el radio podemos calcular la superficie de la tapa. Todos estos datos los vamos a llevar hacia la derecha para que estén mejor vinculados con la información numérica. En el caso del radio son 350. Vamos a suponer metros. No se olviden el formatear el despliegue de las cifras. ¿Ya? Siempre estoy acudiendo al millares, porque eso me garantiza, si son cifras grandes, separación cada 3 dígitos con comas para la lectura más conveniente o más cómoda, y añadiendo solo dos decimales de precisión a los valores que se despliegan en pantalla. La altura 560. Recordemos que la fórmula para el cilindro es la superficie de la tapa por la altura. Todo lo que necesitamos es área de la tapa. El área de la tapa, en este caso, vamos a hacer un área completa. ¿Ya? Vamos a hacer pi por r al cuadrado. Vamos a utilizar esa forma. Pi, paréntesis, paréntesis, por radio elevado al cuadrado. Ese valor es de superficie, entonces metros cuadrados. Por último, el volumen. No nos olvidemos que todavía no estamos descontando una cuarta parte de ese volumen. Entonces, hacemos la estructuración de la última fórmula. El área por la altura. En consecuencia, el cilindro tiene 215.51 metros cúbicos.
Como este es un dato, un resultado parcial, lo vamos a destacar. Vamos a pasar al otro volumen. Todavía estamos en la hermenéutica de la suma, por si acaso. El otro es el paralelepípedo. Paralelepípedo. No nos ha alcanzado el ancho de columna, ensanchamos un poquito más, suficiente. Esto lo llevamos nomás a la izquierda y en el caso del paralelepípedo lo mismo, necesitamos una superficie cuyo cálculo implica en este caso es un cuadrado, ¿no? En realidad también se podría decir que es un prisma recto de base cuadrada. Entonces lo que hacemos es multiplicar 4 por 4. Necesitamos digamos un lado y el otro lado para tener la superficie. Entonces vamos a poner lado 1, lado 2, este lo vamos a corregir para evitar perder tiempo. Área, tapa y por último altura y al final el volumen. Aquí es coincidente, 4, 4, el área es muy fácil porque es solamente la multiplicación de un lado por el otro lado. La fórmula estaría vinculada a estas dos celdas. La altura son 6 metros, un poquito más que el cilindro. Y por último el volumen sería el área por la altura. Bien, aquí hacemos copia de unidades para evitar perder tiempo. Aquí metros cuadrados, aquí metros y aquí metros cúbicos. Esto destacando, como hace un rato lo hacíamos, para que se note un resultado parcial. Por último tenemos el prisma. Este prisma es prisma recto de base triangular, también conocido como cuña, es otro nombre que adquiere esta figura tridimensional. Esta figura es en realidad la extensión en 3 dimensiones de un triángulo rectángulo, cuya base es 4, como pueden ver, y cuya altura es 6, coincidente con la altura del paralelepípedo. Bien, lo que necesitamos es la base, la altura. Vamos a ir copiando algunos textos para que se agilice. Vamos a colocar acá el área y por último vamos a colocar el volumen. La base es, según estos datos, 4 y la altura 6. 4, 6. El área en consecuencia sería la base por la altura sobre 2. No se olviden, es un triángulo, rectángulo, la mitad de un rectángulo, en consecuencia hay que dividir. Copiamos las dimensiones y por último hacemos el cálculo correspondiente en relación a la dimensión, o mejor dicho, el volumen de esta cuña. Aquí tenemos que hacer una breve deducción. Se fijarán, no existe la distancia que hace crecer a esta cuña en uno de los ejes. Quiere decir que no tenemos una de las distancias. Esa distancia es la que tenemos que deducir a partir de la presencia de uno de los lados del paralelepípedo y aquí la distancia total. En realidad esa es una resta. Si usted se fija, hay que restar esta distancia total menos 4. 630 menos 4. Tenemos esta distancia total. Consecuencia, aquí vamos a hacer una edición, una modificación de las celdas. Nos ha faltado un espacio para colocar una distancia de referencia que es 6.3. Esa la vamos a utilizar para deducir en la fórmula cómo tenemos que trabajar con esta profundidad. Obviamente nos damos cuenta que fácil, porque por la matemática simple que involucra esta información, que es 630 menos 4, no es complicado, ¿no? En realidad sería 230, pero preferible es eso hacerlo en términos de fórmula para que, si es que cambian las variables, fácilmente también se alteren los resultados finales. Bien, tenemos ya la superficie o el área. Lo único que hay que hacer es multiplicar por esa profundidad, que la tenemos que calcular a través de esta resta. En consecuencia, eso sería el área, ¿ya?, por la resta. Y como es una resta, está involucrando acá
diferencia de operadores, restas y multiplicaciones, y tenemos que darle prioridad a la resta, entonces comprometemos la utilización de paréntesis. Eso menos la distancia que tenemos aquí, que es uno de los lados del paralelepípedo. Así garantizamos que exista no solo coherencia en la construcción de la fórmula, sino prioridad del cálculo, y además este esté sujeta a la variación de estas variables, al cambio de estas variables, modificación, y obviamente el resultado. Entonces tenemos aquí el área y la profundidad con la que se está extendiendo esta cuña. Consecuencia, el volumen de esta última figura sería 2760. Pasamos luego a los resultados finales. Lo primero que tenemos que hacer es una sumatoria de los volúmenes parciales, sin perder de vista que debemos descontar un cuarto del volumen del cilindro. Entonces vamos a hacer un volumen parcial. Vamos a calcular ese volumen parcial, que solamente es una fórmula que suma el volumen del cilindro más el volumen del paralelepípedo más el volumen de la cuña. El total parcial sería 339 metros cúbicos. Restar ahora el cuarto del cilindro. Es un cuarto, lo que tenemos que quedarnos con 3 cuartos. En consecuencia, hay que dividir este valor entre 4. Eso sería el cuarto que debemos restar. Es cuestión de ir a ese volumen y dividir entre 4, ¿no? Que sería lo mismo que multiplicar por un cuarto, ¿no? Pero para ahorrarnos la presencia de ese 1 que no va a gravitar, entonces lo único que hacen es dividir entre 4, que es lo mismo. Por último, el volumen total, que es el que estamos buscando, sería la resta del parcial menos el cuarto del cilindro. En consecuencia, 285.23 metros cúbicos sería el resultado que estamos buscando. Vamos a uniformar esto en el formato y habríamos concluido el cálculo del volumen de esta composición de figuras en el espacio.